Este es el caso clínico, un caso clínico que nos pareció interesante que lo conozcan. Es un paciente que consultó derivado por una lesión que hacía más de 3 semanas que la tenía en dorso de lengua. Y no era una lesión única, eran dos lesiones, por lo menos así impresionaba clínicamente, con una adenomegalia persistente, sin dolor, sin ningún tipo de manifestación. En el momento en que nosotros lo vimos, la palpación era bien indurada, realmente no pensamos que podía tratarse de un chancro y lo biopsiamos y bueno, evidentemente eso confirmó el diagnóstico que era un chancro, sugestivo obviamente de sífilis. Las características histopatológicas eran sugestivas de una sífilis. Por lo tanto, le hicimos los estudios específicos que dieron positivo. Al cabo de 2 o 3 semanas comienza a desaparecer la lesión que estaba ubicada en dorso de lengua y aparecen lesiones, como vimos en el periodo secundario de la sífilis, en el resto de la mucosa. Este caso fue muy particular porque en realidad, entre otras cosas, el paciente había estado tratado con antibióticos del grupo de los betalactámicos porque había tenido dinofagia y pensaron que podía ser una faringoamigdalitis. Él no había terminado el tratamiento, por lo tanto enmascaró la clínica. No pensamos tampoco en sífilis, quizás por la falta de experiencia en ver estas lesiones, pero también porque el chancro en general es único. Sin embargo, después de este caso, en la literatura encontramos que en algunos casos muy puntuales puede aparecer más de una lesión, y era el caso este. Y la otra particularidad es que el chancro persistió, eh, prácticamente aparecieron las lesiones secundarias cuando el chancro no se había ido. Entonces fue un caso muy que nos dio para estudiar mucho, para pensar y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. Lo cierto es que nosotros siempre planteamos un algoritmo de diagnóstico que es importante que lo tengan presente, porque es lo que los va a guiar en la práctica diaria. Si nosotros tenemos clínicamente una lesión que es sugestiva de sífilis, que nosotros pensamos que puede ser una sífilis, bueno, planteamos lo primero, que es el BDRL, que es una prueba no específica y que muchas veces puede dar falsos positivos o puede dar negativo dependiendo de una cantidad de variables. Entonces, si el BDRL da no reactivo, pero la lesión es sugestiva y realmente nosotros creemos que puede hacer, bueno, se repite a la semana, al mes y a los 3 meses, como dice ahí. Si el BDRL es reactivo, como no es una prueba específica, en general se pide un FTA, que es una prueba específica para sífilis. Y ahí sí, si el FTA es no reactivo, quiere decir que el BDRL era un falso positivo. Y si el FTA es reactivo, entonces se inicia el tratamiento específico, en este caso. Bueno, la otra enfermedad infecciosa que es sumamente común es la gingivitis úlcera necrotizante o gingivitis necrotizante aguda. La van a encontrar con distinta terminología. Es una infección oportunista, es provocada por la unión o la asociación de una fusobacteria y una espiroqueta. Es una de las infecciones más frecuentes que afectan la encía y obviamente que tiene que haber factores predisponentes, generales y locales para que la enfermedad se manifieste. Dentro de los factores generales, bueno, todo lo que sea estrés, aumento del cortisol, baja de defensas, pocas horas de sueño, enfermedades sistémicas prevalentes, inmunosuprimidos, en fin, todo lo que afecte el sistema inmunológico, bueno,
es un factor general que tiende a predisponer a esta infección. Y obviamente que hay factores locales que también contribuyen. Entre ellos, por ejemplo, se ve mucho en personas, en grandes fumadores, ¿sí? Eh, los síntomas principales o muy característicos es la halitosis, es decir, un aliento fétido muy característico, muy particular, la presencia de cialorrea y el dolor intenso en la encía, a pesar de que todavía no haya una manifestación clínica muy evidente. Lo que más impacta es el, el grado de dolor en relación al compromiso clínico. Justamente una de las características es que no está vinculado a la placa microbiana, es decir, lo podemos ver en pacientes con una buena higiene, con un buen control de higiene y una boca saludable. Es una de las características principales, ¿no? Otra de las características es obviamente el sangrado gingival, también asociado al dolor de manera muy precoz. Y quizás lo patognomónico es que la enfermedad cursa con una necrosis a nivel de las papilas. Eso es lo que lleva a plantear diagnóstico diferencial con otras afectaciones infecciosas, como por ejemplo la gingivitis estreptocóxica que hablábamos hoy o la gingivoestomatitis herpética. La necrosis se da a nivel de la papila, la trunca. Muchas veces cuando es muy grande, muy avanzada, esa necrosis deja como secuelas justamente en esa zona la ausencia de la papila, que queda como en forma de cráter socavada, a pesar de que la enfermedad logre curar. Esta forma de gingivitis muchas veces se complica con lo que se llama periodontitis necrotizante aguda, es decir, que no solo hay afectación del paradencio superficial, sino que empieza a haber afectación del paradencio profundo y se presenta en forma de periodontitis, ya con pérdida ósea y mayores manifestaciones. Y otra forma, que no la tenemos acá, pero que es importante que la conozcan, es la estomatitis de Vincent. Es muy común que se dé, que aparezca esta infección cuando están los terceros molares en erupción. eh, Comienza en lo que sería la zona del capuchón, en la encía que cubre al tercer molar, y se extiende rápidamente a lo que es la mejilla y zonas periféricas, afectando en este caso la mucosa, por eso se llama estomatitis de Vincent. El tratamiento en general se hace en base a higiene muy cuidadosa con clorexidina, tratando de remover nosotros en primera instancia las zonas de necrosis. Se le indica, puede ser gel de clorexidina o enjuagatorios en base a clorexidina 2 o 3 veces por día al paciente. Y en algunos casos en que puede haber compromiso sistémico, que hay toque general, es decir, hay un síndrome febril con febrícula, malestar general, decaimiento, cuando ya la infección está más manifiesta, bueno, se indica antibiótico-terapia sistémica en base a, en general lo manejamos muy bien con amoxicilina más clavulánico. Algunos autores recomiendan asociar amoxicilina con metronidazol. En fin, es lo que más manejamos en la práctica diaria.